buenos días a todos, buenas tardes para quienes nos acompañen en esta presentación. Estamos muy felices de regresar con ustedes en este año 2021. Tuvimos un tiempo de pausa, obviamente como todos, pero acá estamos para continuar con estos procesos de formación, de apoyo al conocimiento de todo el entorno aeronáutico. Soy Marta Olaya, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, y hoy los vamos a acompañar con el capitán Rubén Lesmes, que está invitado hoy, pero por un motivo muy particular, no tradicionalmente como hemos hecho nuestros encuentros, sino porque tenemos una celebración especial, y es que al capitán le acabaron de publicar un artículo sobre un concepto muy especial que nos va a compartir hoy, y fue publicado en una revista científica, lo cual para nosotros es supremamente importante porque empieza a ser parte del cuerpo de conocimiento del sector aeronáutico. Entonces, capitán, bienvenido, buenos días. Doctora Marta, cordial saludo a ti. Y claro que sí, a todos los que nos han acompañado en el año 2020 y este año 2021 que trae bastantes expectativas, el resurgir de nuestro sistema, de nuestra industria. Y como tú lo dices, pues hicimos una pausa que es apenas natural en diciembre, ¿no? Por las familias, por las festividades. Pero aquí estamos y como tú bien lo dices, pues hoy en tus manos. Tengo bastante curiosidad porque pues la Asociación de Psicólogos Aeronáuticos, que es una entidad que aprecio mucho, pues está inquieta por este tema. Entonces, pues bueno, estoy en tus manos y bienvenida, doctora. Gracias, capitán, gracias. Entonces, vamos a contarle a las personas, básicamente, el tema sobre el que vamos a hablar hoy es el principio de la integralidad. Y como bien lo mencionas, desde la asociación tenemos un gran interés en este tema. Y es precisamente porque percibimos que es uno de los, podríamos decir, de los pocos momentos en los que se logra captar la importancia que puede impactar pues el tema de lo que hemos venido hablando, y es el factor humano en todo el entorno aeronáutico. El entorno aeronáutico está conformado por organizaciones, por empresas, por todo lo que implica el desarrollo tecnológico, por los aparatos, por las innovaciones, pero en todos lados hay seres humanos. Y tal vez lo que yo siempre digo, yo lo percibo como una familia donde va llegando gente nueva, donde vamos integrando a las personas. Pero adicionalmente, pues no están independientes, todos se relacionan con todos. Y es importante esa interacción. Y esa interacción es lo que genera en cierto modo el éxito de las operaciones. Entonces no es que sea algo nuevo, esto ya se ha venido hablando, en algunos momentos las personas hablan acerca de que somos el sistema aeronáutico, pero hay algo novedoso en lo que tú estás postulando, y por eso nos parece interesante que no lo cuentes, conocerlo pues de primera mano, obviamente felicitarte por este logro, y es que esté publicado, porque esto es algo importante, más allá de decirlo, más allá de divulgarlo, el hecho de que se publique ya le da un peso importante, y es, bueno, alguien lo está diciendo, alguien lo está concretando, seguramente seguirá desarrollándose, pero pues la invitación es a que nos cuentes hoy un poco sobre este principio de la integralidad. Claro, claro, doctora Marta. Sí, como tú bien lo dices, digamos que el concepto de integralidad no es nuevo. En sí mismo es un concepto que viene ya tratándose hace mucho tiempo. Y digamos que el logro más allá de hablar sobre la integralidad es lo que tú has dicho muy bien, y es sentarse a verlo, a estudiarlo, a escribirlo, a compartirlo, porque este logro o digamos este texto no es consecuencia de corto tiempo, es un tema que viene tratándose y hablándose hace muchos años. Lo que se ha hecho finalmente es plasmarlo, ponerlo a consideración del componente científico para que ellos, pues a su vez, consulten, indaguen si realmente es algo que se puede integrar al conocimiento. Y bueno, digamos que el logro es ese, ¿no? Más allá de que sea una definición nueva o novedosa, porque no es un producto como de tecnología que sale para que estrenemos, sino que es algo que viene en el horno hace mucho tiempo, y el éxito es que se haya puesto a prueba y que pues finalmente se publique. Pues no sé si de pronto algunos de nuestros compañeros o los que nos ven o nos escuchan sabrán la diferencia entre escribir un artículo en una revista comercial y una revista científica. Esa es la diferencia. La revista científica pues hace un análisis de contenido a nivel mundial y luego interpreta si realmente son conceptos que son aplicables y obviamente que tengan cierta novedad en el hecho de que no se haya publicado. Y bueno, ese es el éxito. La integralidad, pues doctora, no es nueva tampoco. Nosotros hablamos de habilidades técnicas desde hace 100 años.
de habilidades cognitivas pues hace 50 años y estamos hablando, como tú bien lo dices, de factores humanos hace 30, 40 años, 50 años también, incluso en la industria aeronáutica. Digamos que la novedad no es en sí misma la particularidad de cada una de estas habilidades, sino que es, digo yo, haberse alejado un poquito del espectro, porque yo creo que yo tengo una gran ventaja y los de mi generación tenemos una gran ventaja. Hemos vivido las tres evoluciones en nuestro periodo productivo dentro de la industria. Por ejemplo, Ujú. yo fui criado y formado dentro de las habilidades técnicas cuando empecé a volar, pero luego conocí y me indujeron todas las habilidades cognitivas porque estábamos en esa filosofía. Y hoy en día, pues participo, como no, en todas las habilidades actitudinales, las competencias blandas y todo eso, porque, digamos, pareciera que fuera una moda, pero cuando uno se aleja del espectro y ve desde afuera las tres, se da cuenta que la problemática de cada una de ellas es no haber considerado las otras dos, sino tratar de funcionar en sí mismas como una solución. La Claro. integralidad es eso, es articular de manera integrada a las tres competencias con un objetivo común y ahí hemos demostrado que hay un éxito. Eso en sí mismo es el principio de la integralidad. Claro, mira que ahí acabas de mencionar algo que me parece súper importante y es, no es que se hayan desconocido entre sí, se han desconocido. Y en su momento precisamente se ha percibido esa innovación. No, estábamos en lo técnico, cuando vemos las películas por allá de las guerras y cuando empezamos a volar, entonces el piloto era el que se arriesgaba más y el que hacía maniobras, etcétera, y casi que dominaba la máquina. Pero después nos damos cuenta que realmente eso no es lo que es idóneo en la labor aeronáutica, y menos cuando ya empezamos a hablar de la aviación comercial, que ya a lo que le estamos apuntando no es a esa parte, ¿no? Y no era el objetivo, pues, la guerra o las defensas o los ataques. Entonces eso ya nos lleva a mirar otra parte del ser humano que está dentro de esa máquina y cómo están interactuando y etcétera. Entonces vamos a lo cognitivo. Y después, ahora como tú lo dices, que si lo vemos no son poquitos años, pero pareciera que hemos ido como muy lento en ese desarrollo del tema de concebir la importancia de lo actitudinal, de esta parte de las habilidades blandas y de su protagonismo en esto. Pero así como me lo estás diciendo, lo que yo percibo es que tal vez hemos venido saltando de uno al otro o tratando de enlazar el uno con el otro, pero no de integrarlos, de que trabajen en conjunto, ¿sí? Correcto. Me hago entender? Claro, ese es el secreto, digamos que ese es el aporte, no secreto, porque la información ha estado. La información ha estado y la hemos recorrido y la hemos masticado en cualquier centro de instrucción. Digamos que la integralidad es la articulación, ¿no? No solamente que se conozca una con la otra, sino articularlas, integrarlas dentro de un mismo proceso. Si nosotros fuéramos a verlo en la práctica, en algo tangible, diríamos, por ejemplo, que el chequeo de un piloto en un simulador de vuelo ya no se fundamenta únicamente en que él sepa volar porque el avión es tecnológico y tiene sistemas automáticos. Tampoco se fundamenta en que si él sabe o ha estudiado el procedimiento y lo conoce, incluso si de pronto lo, lo, lo puede explicar y tiene el fundamento, tampoco ya es suficiente, sino que ahora también es cómo se comporta con ambas cosas. Cómo se comporta él también es importante, pero cuando te hablo de integrar las tres competencias es que él demuestre control de la aeronave, conocimiento del proceso y resiliencia en la toma de decisiones. Entonces, integrar eso en una actividad de vuelo es lo que ha demostrado tener éxito a la larga en un objetivo que pienso yo que es el objetivo que se ha trazado el sistema aeronáutico desde su génesis, que es desplazarnos de un punto A a un punto B de manera segura en un aparato aéreo. Cuando decimos de manera segura, pues estamos hablando de seguridad. La real gestión que ha dado rendimiento visible en la seguridad ha sido integrar las competencias actitudinales dentro del componente técnico y el componente cognitivo. Como tú bien lo has dicho, así ha sido la evolución. Ya lo vemos en los textos. Primero la parte técnica, luego la parte... Incluso la psicología aeronáutica, que en un principio era casi que exclusiva de la clínica, ha entendido que más allá de lo clínico también hay un espectro de participación del psicólogo y el profesional en los factores humanos organizacionales, en la formación de competencia plan, y ahí es un éxito. Yo pienso que el principio de la integralidad lo que dice es
venga, replanteémonos que no es de manera particular cada competencia, sino es cómo se integran las tres en un programa de selección, entrenamiento, formación, promoción y evaluación de personal. Excelente. Mira que me salieron un montón de ideas en este instante, pero precisamente una de las que analizaba era, esto no surgiría de cualquier persona. O sea, la ventaja que tienes, además de ser de nuestra generación, como lo dijiste ahorita, la gran ventaja es el hecho de que has estado directamente en contacto con la operación y con diversos niveles de la operación, ¿sí? Entonces, colocaste como ejemplo la situación de un piloto. Sin embargo, sabemos que el entorno aeronáutico cubre todo un nivel de procesos, son muchos procesos. Y siempre, tú sabes que desde la Asociación Aeronáutica de Psicólogos, algo en lo que hemos tratado de incidir un poco es precisamente en eso, en que esta parte de psicología no solamente enfoca al piloto, sí es él un actor supremamente importante, pero los otros tienen unos roles que en algunos casos han resultado críticos, ¿no? Entonces, este principio de integralidad que estás diciendo y cuando hablas que empieza desde cuando hacemos un proceso de selección, me trae a mí a la mente desde el área psicológica todas las áreas en las que los psicólogos laboramos dentro, por ejemplo, de una aerolínea, ¿sí? Que no es solamente algo que se venía hablando, el tema del área de factores humanos, sino que también hay unas áreas de gestión humana, unas áreas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son diferentes espacios en los que los psicólogos desde diferentes ámbitos y desde diferentes ángulos también hacemos un aporte en ese sentido, solo que pareciera, tal vez lo que tú dices, cada uno lo ha estado haciendo por su parte, no nos hemos puesto juiciosos así como a vernos unos a otros, y solo estamos haciendo nuestro aporte un poquito independiente. Entonces yo siento que este aporte que haces es precisamente una invitación a que nos miremos todos, a que nos reconozcamos y a que empecemos a aportar en conjunto para este proceso además ahorita que necesitamos recuperar nuestra industria, ¿no? Total. Pienso algo con respecto a eso y claro que sí. Digamos, yo he tenido la ventaja, digámoslo, no sé, el beneficio de haber aprendido dentro del sistema desde las diferentes organizaciones. Es decir, como piloto, tengo una especialidad en mantenimiento y abastecimiento, entonces he trabajado largos años en mantenimiento y abastecimiento, pero también he sido gerente de aerolínea y entonces he incursionado en el negocio. Entonces, digamos que ese aprendizaje, más que aporte, ese aprendizaje en las diferentes organizaciones, me ha llevado a pensar en el alcance de la integralidad. Y el alcance tampoco es caprichoso, el alcance no surge de decir de manera filosófica y bonita, esto es para todos, ¿no? Como un producto genérico. No, también es consecuencia del estudio de esa evolución de la seguridad. Y es que a partir de los años 90, mira el CRM empezó hablando de pilotos, luego involucró a las TCP, luego involucró a los ingenieros y se fue abriendo y ahora el CRM es el Company Resource Management o el Total Resource Management. Entonces, porque nos hemos dado cuenta que a nivel organizacional es esencial que se hable del trabajo en equipo, de la buena comunicación, etcétera. Bueno, así mismo es la seguridad. Entonces, la seguridad operacional nace como una filosofía organizacional. Entonces hablamos del sistema, hablamos ya no es de la cabina, ni siquiera de la empresa como negocio, sino como una organización que integra el sistema. Entonces, ahí la integralidad, totalmente, estamos de acuerdo, el alcance de la integralidad es para todos quienes participan en el sistema, porque ¿qué tal un gerente? Digamos que quiere, la aviación es un negocio como cualquier otro, necesita rendimientos financieros y hay inversionistas, pero ese inversionista debe saber que no está invirtiendo en algo ajeno al resto, sino que hace parte de un sistema. Entonces, claro que sí, cuando yo hago reingeniería organizacional o cuando pretendo implementar la cultura de la seguridad operacional, yo tengo que empezar por la alta gerencia. Ni siquiera toco los pilotos. Ni siquiera toco los pilotos. Digamos que tocar los pilotos es consecuencia de que la organización ya viene madurando la filosofía, la cultura. De lo contrario, no funcionaría. Entonces, llegar a los pilotos se llega como a los niños. Por ejemplo, ¿cierto? Por comunicación, por participación, por asociación, pero no como una norma, porque somos esquivos a eso. Entonces, más bien cuando nuestro padre, cuando nuestros hermanos mayores, cuando quienes administran la casa trabajan con ejemplo,
con criterio, con cierta madurez, con cierta armonía, lo natural es que el niño termine actuando de esa manera. Yo no digo que los pilotos sean los niños, son la esencia de la tarea, pero para llegar a ellos y crear un cambio que no sea atropellante, que no sea brusco, pues empezamos nosotros a entender que es a nivel organizacional. Y como yo siempre he dicho, la agüita cae de arriba para abajo normalmente, pues entonces uno Sí, sí, empieza a sí. permear a quienes toman decisiones para que finalmente quienes actúan adhieran de manera tranquila el cambio. Claro, mira que estaba pensando precisamente en eso y es que cuando el cambio se da así, o sea, inclusive eso podría ser una forma, uno podría decir que es la forma lógica, ¿no? Porque obviamente las organizaciones tienen directivos para que los dirijan, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando se da así, pues se encuentra menos resistencia. Aquí tú nos tienes una imagen donde nos estás mostrando como un resumen, podríamos decir, una infografía pequeña acerca de lo que es el principio de la integralidad, porque si uno analiza cada concepto, pues obviamente se desglosa mucho. Y allí está esa palabra gestión. Y en esto que nos venías hablando y en toda la experiencia que nos comentaste que has tenido en la industria, pues hay una que de pronto no escuché que mencionaras y es este tema de la gestión, que creo que es base como de este asunto también, y es que los sistemas de gestión han ayudado a todo nivel, a todas las industrias, por eso están permeando prácticamente todo, pero además implican esa responsabilidad gerencial para poder pues, obtener resultados hacia abajo, ¿no? Entonces, precisamente mi siguiente pregunta iba a eso. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo crees tú que podamos? Pues ya decimos que venimos hace rato hablándolo, pero no hemos logrado como materializarlo. Ahora tú no lo pones aquí y dices, mire, esto es lo que queremos que pudiéramos hacer. ¿Cómo crees que podríamos lograr implementarlo? Empezar a hacer ¿cómo se llamaría? Adopción del concepto al interior de las organizaciones. Pues esa es una pregunta maravillosa que es la primera vez que me la hacen. Porque Oh, pareciera que la palabra gestión ya está dada por hecho y pareciera que es simplemente un sinónimo de actividades, ¿no? Entonces, como que ahí en la mitad, en la intersección de las tres habilidades, está la actividad. No es cierto. La palabra gestión tiene de mucho de largo y mucho de ancho y es única y específica. De hecho, parte del criterio y el concepto de que ya no se contratan gentes o personas para trabajar, ya no tenemos trabajadores. La empresa ya no es una empresa, es una organización. Y organización es diferente a empresa. La empresa busca un solo negocio con una cantidad de actividades. La organización incluye comunicación, interacción, trabajo en equipo, liderazgos, bueno, toda una cantidad de cosas de las que venimos hablando, pero que hablamos de una manera muy superflua, muy fácil, como si no tuviera sentido la palabra, sino que básicamente fuera una evolución del sinónimo. No es así. ¿Qué es gestión? ¿Y qué es un gestor? Cuando yo ya no contrato a un empleado, sino contrato a un gestor, le estoy poniendo un para qué de sus actividades, en algo simple, ¿no? No es qué tienes que hacer, ni por qué lo vas a hacer, porque esas preguntas se responden muy fácil. ¿Qué vas a hacer? Un compendio de actividades. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque ese es mi trabajo y esa es mi función. Pero pregunta, ¿y para qué lo vas a hacer? Y ese para qué lo vas a hacer tiene un espectro tan amplio que casi nunca la respuesta es única. Todos tienen un para qué particular fundamentado en su cultura, en su crianza, en su educación, en su formación, que casi nunca es la académica, sino cuál es el objetivo real del para qué vine yo hoy a trabajar. Entonces muchos dicen, yo trabajo por dinero. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué es tu dinero, por ejemplo? Entonces empiezan a participar allí la psicología, las emociones, el comportamiento, el conocimiento y el para qué nos cambia toda la película. Entonces, cuando tú le dices a un empleado no solamente para por qué ni qué tiene que hacer, sino para qué necesitamos que lo hagas, ese empleado deja de ser empleado para convertirse en un gestor porque ya no cumple actividades, sino que cumple objetivos. tiene objetivos, claro, claro. Cuando tú trazas objetivos, puedes medir el desempeño y los mismos fabricantes de procesos, procedimientos y tecnologías dicen que hay cisnes negros. Es decir, como lo dice el EBT, el Black Swan, y es, más allá de lo que te estoy diciendo, puede que te encuentres sorpresas y todos los manuales dicen, si encuentras algo nuevo, cuéntanos, porque tú eres quien está en la tarea. ¿A qué voy con esto?
no nos podemos limitar a las funciones, no nos podemos limitar a lo que dice un fabricante, sino que nosotros como parte activa del proceso, con un objetivo, podemos encontrar cosas nuevas o cosas que ya no son. Ujú. Esa es la diferencia entre un trabajador y un gestor. Los sistemas de gestión, curiosamente llamados sistemas de gestión, es implementar una nueva cultura en donde cualquier actividad ya tiene un alcance, una interrelación con otras personitas, con otras partes de la organización, tiene una metodología, tiene cómo evaluarse y tiene cómo mejorarse. Esa es la diferencia entre un manual de funciones a un programa de gestión. Entonces, evidentemente nosotros en el principio de la integralidad no podemos considerar trabajadores ni actividades, ni funciones, ni manual de tareas. Tenemos que considerar esa la gestión, finalmente cómo se gestiona, y esa gestión está afectada directamente por mis competencias técnicas, cognitivas y actitudinales. O sea, yo le pongo mi sello, mi huella digital a la actividad en gestión y nunca va a ser igual una de otra. Entonces, evidentemente esa palabra gestión, yo cuando hago, digamos, acompañamientos empresariales, organizacionales, le digo a los gerentes, ya no contrates empleados. Ya el proceso de selección mira más allá del conocimiento y la habilidad, cuál es la actitud de esa persona frente a lo que queremos que haga, porque queremos es gestores. Alguien decía, es muy diferente estar involucrado a estar comprometido con una actividad. Entonces, el compromiso es eso. Voy a ir más allá de la tarea. Y realmente no es fácil, porque es muy fácil leer las funciones, pero encontrarles el para qué a esas funciones no es tan fácil. Por eso se necesita el coaching y el liderazgo, no como filosofía bonita, ¿no? No como historias bonitas que nos cuentan en un coaching, sino que en la tarea final, cuando tú cumples metas y objetivos, esos objetivos son trazados desde esta percepción, ¿sí? Bueno, eso básicamente es lo que nos dice la gestión y sería un capítulo, pues, muy bonito, muy interesante, pero que finalmente hace la diferencia. Todo otro capítulo, capitán. Yo creo que aquí de lo que hemos hablado hoy ya te va a salir todo un libro sobre el principio de la integralidad, con todo lo que estamos hablando. Pues esa es la tarea de este año, ya empezamos a escribir. Como ya el artículo fue pues aprobado, pues ahora lo que tenemos que hacer es el libro, ya empezamos a escribir el libro sobre cómo el principio de la integralidad se utiliza de manera práctica, ¿no? En la gestión del riesgo. Eso es que es supremamente importante porque además hay algo que ocurre con el sector aeronáutico. Sí tenemos, cuando uno mira el entorno, no sé, te cuento desde mi experiencia, cuando vamos a encuentros de aprendizaje, de conocer los avances que hay a nivel de medicina aeroespacial, de psicología, de psiquiatría, todas las profesiones que están trabajando en el área mental, en el área actitudinal del personal aeronáutico. Entonces uno escucha una cantidad de cosas y aprende una cantidad de cosas, pero de todas formas, cuando ya vamos a la operación, y sobre todo a operación muy, podríamos decir, operaciones más pequeñas, no necesariamente aerolíneas comerciales, que es donde más se hace toda esta investigación y este trabajo, pues lo vemos que queda como, ¡pum!, como se va separando. Y creo que eso se vuelve riesgos operacionales también, ¿no? Cuando hay cosas nuevas que se pueden implementar, pero no llegan acá, que es donde hay mayor operación, pues es un riesgo muy grande. Pero a lo que voy es a que este principio de integralidad que nos estás contando es como un primer paso de algo que considero que podría ser supremamente enriquecedor y es precisamente mostrar cómo puedes implementarlo. Como tú ya lo has vivido precisamente desde esa experiencia en el contacto real, estás como traduciéndonoslo a nosotros, el cómo se puede implementar desde la organización pequeña hasta la grande, porque eso pasa también. Muchas organizaciones pequeñas perciben que ellos no necesitan un sistema de gestión. Y entonces cuando la industria le dice, no, sí lo necesita y me lo tiene que mostrar. Entonces lo hacemos, pero es para que esté aquí escrito. Y realmente eso no le aporta ni financiera ni operacionalmente a la empresa, a la organización. Entonces, a lo que voy es a que creo que esto que hiciste es algo muy interesante, algo valiosísimo, y el siguiente paso que podría generar ese gran impacto es traducirnos cómo se puede implementar en cualquier organización, a cualquier nivel. Bueno, pues alguien me preguntaba si era utópico pensar en esto o si era un sueño, pero digamos, ¿por qué se piensa que es utópico o que es difícil de asimilar? Porque si nosotros nos damos cuenta, las técnicas y filosofías
que finalmente terminan en la práctica se toman en nuestra cultura alrededor de 30 y 40 años. Es decir, yo no soy ajeno a pensar que actuar en integralidad puede ser en los próximos 20 o 30 años. No, y no es frustrante, es simplemente que ese es digamos, nuestro estilo, pero es un estilo que nace en nosotros mismos. Mira, pensar algo no significa que yo hable como pienso. Esa ruptura que hay entre lo que yo digo y lo que yo pienso es natural, existe. Yo casi nunca digo lo que pienso porque tengo temor a muchas cosas, ¿cierto? Temor a quedar en ridículo, temor a ganarme un enemigo, temor a perder un amigo por lo que yo pienso. Entonces, normalmente yo no digo lo que pienso. Ahora imagínate actuar como yo digo. Eso suena casi como una utopía. Casi nadie actúa como habla, porque casi nadie se escucha en lo que dice su mente. Entonces, esa ruptura que hay entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago es natural. Si es natural en mí como ser humano, y el sistema está compuesto de seres humanos multiculturales, pues imagínate, esa ruptura toma mucho tiempo. Eso es lo que el sistema y la industria llama la promoción, la promover, incentivar la acción. Ese incentivar la acción toma un tiempo. Para que la gente no solamente entienda, sepa leer, por ejemplo, el principio de la integralidad, sino luego comprenderlo. Y comprenderlo es muéstrame el fundamento, muéstrame cómo estamos, muéstrame cómo nos hemos comportado, cómo son nuestros rendimientos con base a lo que hemos venido haciendo. Y luego de ahí saltar a actuar con base en lo que yo ya comprendo, pues implica tener una conciencia clara sobre la necesidad del cambio. Pues eso, doctora, tomará un tiempo. Y es un tiempo que yo no desconozco, pero pienso que ya está puesta la primera piedra, que es, venga, esto es lo que debemos saber. Es decir, esto es lo que debemos tener acá. Ahora, socialicémoslo. Entonces, vamos a empezar a interactuar. No necesariamente para crear un cambio, sino para entender el fundamento. Y luego de ese fundamento vendrá, ahora sí, el cambio actitudinal, el comportamiento organizacional. Pues sí, es un tiempo que, si nosotros vemos, nosotros hablamos de factores humanos en psicología y del CRM en los años 70. Estamos en el 2021. Y Sí. todavía hay organizaciones que cumplen metodologías de factores humanos de manera textual, pero no por inclusión de una cultura, como tú bien lo dices. Nosotros dictamos clases de factores humanos y CRM amparados en un libro, muy pocas amparados en una realidad. ¿Qué nos dijo el documento de la base de factores humanos? Y eso es lo que dictamos. Para no ir muy lejos, todos hablan del modelo Shell, pero nadie sabe cómo usarlo, cómo llevarlo a la práctica. Probablemente algunos ni siquiera tienen la comprensión de qué es el Shell. Sí, porque cumplimos de alguna manera, debemos tener eso por conocimiento, pero no por asimilación. Entonces, tomará un tiempo, pero ahí es donde yo invito, digamos, a mis grandes amigos. No soy psicólogo aeronáutico, pero creo yo que como esto se basa y se fundamenta en comportamientos actitudinales, he creído yo que los mejores amigos para moldear actitudes son nuestros psicólogos y en este caso aeronáuticos. Pero parte también de que el psicólogo visualice entonces ese espectro de participación. Claro, y mira la importancia de lo que estás mencionando y es ese trabajo en equipo entre las personas que estén encargadas de estos roles en las organizaciones, porque hay organizaciones que no son muy grandes y donde una sola persona es la que está encargada de diferentes cosas, por ejemplo, como la seguridad operacional, por ejemplo, como diferentes áreas. Pero cuando tú estás mencionando que desde el momento en el que hago selección de personal para el sector aeronáutico ya estoy impactando esto, pues es súper clave el trabajo en equipo. Y no es el trabajo en equipo solamente como de que todos somos parte de la organización y todos la creemos y todos participamos, sino cómo lo que yo hago impacta a los resultados del otro y al final a los resultados de la organización como tal. Y creo que uno de esos ejercicios interesantes es este de aplicarse a sí mismo esos conceptos. Cuando dices, por ejemplo, no, hacemos el curso de ciertos programas, no sé, pues que en su momento la metodología Shell y todo se mencionó porque fue algo que llamó la atención sobre temas que no se estaban como concibiendo en ese momento, así en esa integración también, pues es súper valioso. Pero cuando todavía lo seguimos haciendo y de pronto no somos ni siquiera conscientes de cómo eso se traduce en mi propia organización
o cuáles son esas diferentes laminillas, cómo funcionan, o sea, a qué corresponden en mi organización, pues realmente no tiene mucho sentido, porque se convierte Total. casi como en ver una película y que pase la película y no pasa nada. Entonces, pues muy valioso este aporte que nos haces, mucho más interesante pensar que ya estás trabajando en un libro, porque eso implica que a futuro vamos a conocerlo, mucho más valioso para nosotros que desde tu punto de vista se perciba ese rol tan relevante del área de psicología. Me vino a la mente algo que menciona siempre Santiago Izquierdo, que es nuestro presidente en la Asociación de Psicólogos Aeronáuticos, y es que pareciera que tú ya eras un psicólogo, ¿no? Entonces él dice, uy, me parece estar escuchando a un psicólogo. Entonces, creo yo que esas cosas que tú dices que pareciera que las dice un psicólogo, vienen precisamente de la experiencia de estar directamente allá en la operación. Y algo de lo que hemos detectado también es que a veces el psicólogo como que se queda un poquito aparte. Hasta ahora se está empezando a ver que él se mete también allá y está mirando de primera mano las cosas que ocurren como para ver cómo puede incidir, y creo que también es una invitación a eso, a que nos hagamos parte de todo ese ejercicio, nos integremos, como lo dice el principio de la integralidad, y seguramente que de ahí va a salir un fruto muy interesante. Pues mira que sí, y has dicho cosas bien relevantes dentro del principio de la integralidad. Si nosotros vemos la integralidad ya funciona en otras disciplinas, en universidades, por ejemplo, en España, ¿sí? ¿Y por qué en universidades y por qué en los centros de educación? Porque todos los que estemos dentro del sistema aeronáutico hemos entrado por algún centro de instrucción, ¿sí? Todos pasamos por un centro de instrucción, llámese piloto, despachador, técnico, psicólogo, lo que sea, pasamos por un centro de instrucción. Y una de las características de nuestra cultura es que somos permanentemente entrenados. ¿En dónde? Pues en un centro de instrucción, sea adscrito o sea para terceros, es un centro de instrucción. Entonces, ahí se genera ese sustrato. Por eso, los programas de entrenamiento, la metodología que no se ha actualizado, debe incluir la integralidad para que se incluyan las competencias actitudinales dentro del proceso de formación y entrenamiento. Esa metodología debe actualizarse, no se debe quedar fundamentada en lo técnico y lo cognitivo. Entonces, la metodología de la enseñanza debe considerar esto. Entonces, ahí empieza a hablarse del centro de instrucción, pero tú dices algo muy claro y a mí me parece muy curioso, que he visto centros de instrucción que enseñan factores humanos, pero no se comportan con los factores humanos a nivel organizacional. Es decir, dictamos la cátedra, pero no la aplicamos. Entonces, es como tú dices, ver una película, ¿no? Y es curioso que enseñamos, por ejemplo, seguridad operacional, pero nuestro centro de instrucción no está certificado ni avalado en seguridad operacional. Entonces yo digo, por allá en un texto que escribí hace algún tiempo que era la integralidad en la gestión del riesgo, hablaba del concepto de quién es un instructor. Y una de las cosas de un instructor es que debe tener un factor de éxito en lo que está enseñando. Es decir, tiene que haber demostrado competencia en lo que está enseñando y no solamente hacerlo, sino ser exitoso. Me parece que es esencial porque eso aplica en la moral y es, yo te estoy exigiendo algo que yo hago bien, entonces por eso puedo compartirlo y exigirlo. Exigirlo en el sentido de ver resultados en el cumplimiento de objetivos. Entonces, pues es parte esencial de un centro de instrucción, de su metodología, etcétera, pues conocer la integralidad, aplicarlo, vivirlo y obviamente promoverlo. Ahora bien, la participación, claro que con el doctor Santiago Izquierda hemos hablado sobre el tema muchas veces. Soy no fan necesariamente, sino soy convencido de que moldear estas competencias de manera integral exigen la participación del profesional en factores humanos y psicología aeronáutica. En todo aspecto, en la cultura de la seguridad operacional, en los programas especiales de gestión del riesgo, en la integralidad en sí misma, en toda la parte organizacional más allá de lo clínico. No funciona de otra manera, porque ya está claro que para nosotros conocer qué hay que hacer y cómo se hace, ya está dado, ya están los profesionales del área. Pero ahora, ¿cómo nos comportamos con esas dos cosas? Es mi invitación a nuestros valiosísimos compañeros de psicología aeronáutica. Muy bien, capitán. Bueno, capitán, mira que me surgió una idea. Yo te voy a invitar para que después hagamos un conversatorio donde miremos cómo podríamos hacer una implementación de este principio de la integralidad en los centros de instrucción, como esto que me estás mencionando. ¿Y sabes por qué? El área de psicología aeronáutica es un área clave en los centros de instrucción.
el rol del psicólogo aeronáutico implica la selección del personal que va a ingresar al sector aeronáutico, que va a ingresar a formarse. Entonces creo que sería muy valioso hacer como un aterrizaje de nuestro principio de la integralidad hacia los centros de instrucción y a esta redefinición de los programas de formación, como lo estabas mencionando. Así que me interesaría que lo pensemos como a futuro una posibilidad para que lo hablemos. Y pues nada, felicitarte nuevamente por este logro tan valioso empezando por el hecho nomás de que tú mismo hayas logrado concretar esta visión integral del entorno aeronáutico, de las áreas que lo componen, que básicamente si lo miramos, todos estamos en todas, o sea, si pensamos en un piloto, él tiene sus habilidades técnicas, sus habilidades cognitivas y sus habilidades actitudinales, o sea, no es que sean diferentes actores, sino que realmente todo confluye dentro de todos los actores y ahí creo que es donde radica la diferencia, donde tenemos que percibirnos todos como seres humanos integrales, que hacemos parte de todo un sistema y que a la hora de entenderlo así como un principio, como tú lo dices, eso nos va a ayudar a verlo desde otro ángulo. Y seguramente, como dices, puede no ser inmediato, obviamente, pero sí nos impactará mucho en la forma en que nos movemos y en que nos desempeñamos en cualquiera de las áreas del entorno también, que como lo hemos hablado, no solamente implica pasión y amor, sino responsabilidad, una gran responsabilidad en este trabajo. Totalmente, totalmente. Y pienso, ya como para ir finalizando las puntadas sobre este tema, corremos el riesgo, hay programas de entrenamiento novedosos, actualizados, el IBT, por ejemplo, pero corremos el riesgo de que el IBT en sí mismo siga siendo un desarrollo de actividades cognitivas o un desarrollo de actividades actitudinales, pero desconociendo las técnicas, por ejemplo, o desconociendo la parte cognitiva sobre un proceso específico. Entonces, corremos el riesgo de que se siga viendo de manera particular y en sí mismo es muy bueno, pero a la larga no tiene sentido cuando no se integran las otras dos competencias. Entonces, pues evidentemente, digamos, esa es la idea de la filosofía del principio, que como principio sería una norma, un deber ser en entrenamiento, formación, selección, promoción, etcétera, de personal. Sí, claro. La idea sería empezar como a implementarlo en los diferentes niveles, pero obviamente también atañe esa responsabilidad a los gestores, como bien lo decías, de cada uno de estos niveles, de decir, bueno, esto cómo me toca a mí, cómo puedo implementarlo, y entonces ahí vamos y buscamos el libro del Capitán Lesmes y miramos cómo lo vamos a implementar. Entonces ya tienes un reto muy importante ahí. Sí, y en sí mismo el principio, en el texto que está ya publicado, habla sobre efectivamente cómo se alinea, ¿no? Muy bien, esto con la implementación, cronológicamente hablando, en la misma era, de la seguridad organizacional, que implica una reingeniería de procesos, la inclusión del proceso, la gestión, etcétera, del cambio, se alinea muy bien dentro de todo ese objetivo que trae el sistema aeronáutico. Entonces, pues ahí en el texto está. Ahora en el libro, pues vamos a explicar en la práctica cómo se lleva a cabo. Excelente. Bien, capitán, entonces muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por compartirnos esta visión que tienes, por compartirnos esta propuesta del principio de integralidad que esperamos pues que empiece a redundar. Cuenta con nosotros desde la asociación precisamente para poder empezar desde los profesionales de la psicología a personarnos también de estas posturas que nos van reconociendo también dentro del sector como tal. Y pues no sé, quiero preguntarte si te parece bien, si es posible que en las notas del video coloquemos el enlace al artículo como para que las personas puedan conocerlo, compartirlo. Por supuesto que sí. Lo anexamos en el video para que la gente lo pueda leer, descargar. Y pues no, muchas gracias a ti, a la asociación, al doctor Santiago. Y pues ya saben que cuentan con un colaborador siempre. Entonces, pues estamos abiertos y dispuestos a trabajar en equipo. Muchas gracias, capitán. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que sea un tema de interés. Ya saben, como les hemos comentado, si desean, déjenos en sus comentarios si les interesa conocer un poco más sobre este principio de la integralidad o sobre algún otro tema que quizás no hayamos tratado en nuestros encuentros para poder compartírselos. Nuevamente invitados a que conozcan la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos y todo este ejercicio que venimos haciendo de promoción del conocimiento para el crecimiento de nuestra industria aeronáutica. Buenas tardes. Chao, doctor.